Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre de dónde viene mi fuerza. No cabe duda que hemos estado pasando un año muy difícil por diferentes circunstancias o situaciones que has estado pasando, y tal vez te encuentras ahí o te has encontrado ahí, o muy posible te encontrarás ahí en un futuro. Y la pregunta será, cuando estés en ese lugar, ¿qué es lo que harás para cobrar fuerzas? ¿Qué es lo que harás? ¿De dónde vendrá aquella fuerza? Y creo yo que una de aquellas historias que encontramos en la Biblia que nos ayuda y nos enseña a cómo poder seguir adelante en el Señor, lo encontramos en 1 Samuel capítulo 30, y aquí nos dice que David, ahora todavía David no es rey, pero ya ha sido ungido por Samuel, el profeta de Dios, y nos dice la palabra que David y 600 hombres, ellos salen a pelear ciertas batallas, ellos regresan al lugar donde ellos están viviendo, en Ziklag, y regresan, y para la sorpresa de ellos, los almecitas han llegado, han invadido ese lugar, se han llevado a sus esposas y se han llevado a sus hijos y aquellas pertenencias de gran valor. Creo yo que esto es uno de los momentos bajos de la vida de David. Él está ungido de Dios, y uno a lo mejor se puede preguntar, bueno, si yo soy cristiano, ¿por qué me pasan malas cosas? Déjame te digo, no por ser cristiano quiere decir que tu vida va a ser un jardín de rosas. Vivimos en un mundo que está roto, en un mundo que está muy desconectado de las cosas de Dios, aunque somos peregrinos de ese mundo, mientras o antes de estar en la presencia de Dios, estamos pasando por este tiempo. Y David reconoce eso, y esto le está pasando a David, y de pronto, de tanto, tal vez ira, desesperación, los 600 hombres que el día anterior o horas antes le habían estado siendo fiel y leal a David, peleando con él, ahora lo quieren matar. La palabra dice que lo quieren apedrear. Y la vida de David ha sido muy desafiante. Él ha tenido muchos desafíos en su vida. Vemos que de jovencito, aún su propio papá Isaí no creía en él. Cuando llega el profeta Samuel buscando aquel hombre de Dios que él va a ungir para ser el próximo rey de Israel, tal vez tú te sabes la historia, le dice el profeta Isaí, ¿por qué no me traes a tus hijos? Él trae y forma a 7 de sus hijos, pero no tenía 7, él tenía 8. A David no lo invitó, no pensaba mucho tal vez el papá de David de él. Él no creyó en David. Vemos más adelante que aún sus hermanos lo despreciaban. Y la vida de David fue bastante difícil. Después David se llega a convertir o recibe trabajo como músico del rey Saúl. Y nos damos cuenta que, bueno, él sufrió un tremendo acoso en el lugar de trabajo cuando el mismo rey que él está sirviendo, que a través de su instrumento, que era el arpa, calma al rey, calma los nervios del rey, pero en su momento de ira el rey le avienta con lanzas tratando de matarlo. Eso es un día mal en el trabajo. Muchos de ustedes se quejan cuando se les cae el internet en el trabajo, o se les acaba el café, o el café está frío, pero no, él era cosa de muerte. Más adelante, él se viene casando con la misma o una de las hijas de este rey que antes intentó matarlo. ¿Por qué? Porque tal vez en su mente, como muchos de ustedes dicen, el matrimonio va a resolver todo problema. Y esa esposa vino criticándolo y juzgándolo por muchas cosas. Yo sé que eso no pasa en matrimonios aquí, pero he escuchado que en otras iglesias, en otros países, hay cónyuges que se critican, que se desprecian. Yo sé que eso aquí no. Y nos dice la palabra que ya después de casado, él tuvo una hija que tristemente ella fue abusada sexualmente por un familiar. Él llegó a tener un hijo que se levantó y trató de apoderarse del reino de David, aun cuando David estaba en vida. Es decir, que despreciaba a su papá, no quería a su papá. Y con todo esto que David está enfrentando, David dice en 1 Samuel 30, versículo 6, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Cobró ánimo, dice. Interesante que había 600 hombres con él. Y esos 600 hombres, ellos
se enfocaron más en su emoción. Ellos se enfocaron más en lo que ellos pensaban que deberían hacer en ese momento, al punto de que estaban o querían apedrear y matar a David. Y él se encuentra en esos mismos desafíos. La palabra dice que se llevaron a su esposa, se llevaron también a sus hijos, pero él cobra ánimo. ¿Y cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que ellos estaban enfocándose en sus circunstancias, en las emociones de las mismas circunstancias. Y David, iglesia, él se estaba enfocando en Dios y solamente en Dios. Sus hombres, ellos habían perdido toda esperanza. Querían matarlo. ¿Tú sabías que hay un término psicológico que se llama desamparo aprendido? Desamparo aprendido es la creencia de que no podemos cambiar el curso de los eventos negativos, que ese fracaso es inevitable e insuperable. Esto lo descubrió el doctor psicólogo Martin Seligman cuando él desarrolla un famoso experimento donde él usa unos animales y a esos animales los sujeta bajo cierto dolor. Y cuando esos animales aprenden cierto dolor, ellos aprenden en darse por vencidos. Aún teniendo la oportunidad tal vez de escaparse, no se escapan porque mentalmente ellos piensan que son cautivos y son cautivos para siempre. Y tal vez una de las mejores ilustraciones que he encontrado de esto, para darte un buen ejemplo, es con los elefantes. Cuando los elefantes nacen en ciertos países donde todavía los usan para cargar gente o cargar cosas pesadas, de recién nacidos esos elefantes los atan con unas cadenas pesadas a cosas inmóviles. ¿Para qué? Para que cuando ese elefantito quiera moverse, no puede, porque él estira la cadena y solamente llega hasta cierto punto. Le duele, deja de jalarse, deja de intentar de salir. De pronto, cuando ese elefante pesa, se dice que elefantes pueden pesar entre 2,000 a 10,000 libras. Es el mismo elefante, le pueden poner una correa algo pequeña con una estaca clavada en el suelo y ese elefante no se va a mover para ningún lado. ¿Por qué? Porque él ha aprendido que es cautivo. Eso es algo que aprendemos, no es algo en lo que nacimos. Ahora, en los años 50, el doctor Kurt Richter, él tomó un experimento muy similar, pero él lo llevó a otro nivel. Él aquí estuvo estudiando ratas y lo que les voy a decir tal vez es un poquito cruel, ¿verdad? Pero de aquí la psicología da para aprender de cómo nosotros humanos también podemos tratar o ser tratados. Y el estudio de él era tomar una rata y ponerla en un vaso con agua y ponerle tiempo a ver hasta cuánto tiempo se tomaba la rata para ahogarse, es decir, de dejar de querer vivir, de nadar. Las primeras ratas que él puso en este frasco duraron aproximadamente unos 2 minutos, unas un poquito más, unas un poquito menos. Y él podía determinar más o menos cuando la rata se daba por vencida por el rostro que ponía o cómo movía la rata sus ojos. Después él decidió de cambiar un poquito ese experimento y cuando él veía esa mirada de desesperación en los ojitos de las ratitas, lo que él hacía, él tomaba su mano a ese frasco, sacaba la rata, la sacaba y la secaba y le daba alimento y cuidaba de esa rata. Después, ya cuando la rata estaba un poquito mejor, tomaba la misma rata y la ponía en aquel vaso con agua. Y se dio cuenta de esto, de que esa misma rata que antes duraba un par de minutos, ahora estaban durando hasta 60 horas. La diferencia yo creo que la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa rata sabía que el amo no le iba a dejar que se ahogara. Y esa rata seguía peleando. Las ratas anteriores no sabían ese amor, ese cuidado. Se daban por vencidas y se ahogaban rápidamente. Pero unas ratas entendieron de que mi amo no me va a dejar ahogar, me va a rescatar.
Y esa era la esperanza que ellos necesitaban para seguir y seguir luchando y para poder sobrevivir. Y podemos decir que el nivel más pequeño de fe es la esperanza. Jesucristo mismo dijo que si nosotros tuviéramos la fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza, pudiéramos mover montes. Es decir, si tuvieras tú esa fe, si hubiera esa garantía y certeza, no en lo que estás viendo, pero en lo que no se ve, tuvieras esperanza, el deseo de seguir adelante como aquellas ratas. Dile a la persona que está a tu lado, debe de ser como una rata. No te creas, no le digas. Podemos aprender de esos animalitos. Pero David, él estaba contra todo pronóstico, iglesia. Él tuvo problemas. No solo porque era David, rey David, y llevaba ese título, nos debemos de imaginar que él tuvo una vida perfecta, viviendo tal vez en los lujos que puede vivir un rey. No, a él le atacaban los problemas por todos lados. Sí, él era un líder, pero un líder que también sintió lo que era el abandono, un líder que sintió también lo que es la soledad. Él fue atacado también por críticas y por gente más cercanas a él. O sea que tú no eres la única persona que ha sufrido de esto. Pero él aún no se iba a dejar guiar por lo que otra gente decía o pensaba de él. Él se iba a dejar guiar por solo lo que Dios pensaba de él. Y él sabía que la mano de Dios, la unción de Dios estaba sobre él. Por lo tanto, él iba a seguir adelante. Y mi pregunta para ti el día de hoy es: ¿de dónde? ¿De dónde viene tu fuerza? ¿Harás como David y cobrarás ánimo, depositando tu confianza totalmente en Dios? Y bueno, creo que tú y yo podemos, a través de unas observaciones de la vida de David, de cómo él se manejó, podemos entender cómo nosotros podemos cobrar ánimo. ¿Estás listo? ¿Listos? Unas observaciones de cómo tú y yo podemos cobrar ánimo. Una de ellas es que podemos observar que David, él oraba al Señor. La vida de él estuvo llena de oración. No estoy diciendo que él fue un santurrón perfecto, no, él fue humano. Y si tú conoces un poco de la vida de David, tú conoces que él tuvo muchas fallas. Y sus fallas vinieron cuando él quitó su mirada de las cosas de Dios. Pero prontamente él se daba cuenta y regresaba a las cosas de Dios. O sea que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y alguien aquí tiene que escuchar eso. Dios es un Dios que te ama. No te juzga por las cosas del pasado, sino que Él ve el potencial en ti. Y Él es un Dios que te da otra oportunidad. Ora al Señor. Él, como el salmista, uno de los salmistas que escribió la mayoría de ellos, él dice esto en Salmo 34:4: busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. No dice, a lo mejor me puede librar de algunos de ellos. No, él dice, me libró de todos mis temores. Cuando tú aprendes a orar a Dios, aprendes quién es Dios, aprendes de depositar todas tus cargas, todos tus temores sobre Él, Él los lleva por ti. Es lo que David hizo. Aún en dificultades, fíjate lo que dice Salmo 25: vuelve a mí tu rostro. Aquí David está orando a Dios. Y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Aquí una vez más, era líder, era rey, pero él dice, me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón. Líbrame de mis tribulaciones. O sea, él tenía problemas y problemas cañones. Problemas difíciles. Protege mi vida, rescátame. No permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. ¿Cómo estás tú orando a Dios? ¿Oras solamente por los alimentos? Gracias Dios por los alimentos. Gracias Dios por mi familia. ¿O en realidad te desahogas con Dios? Algunos de ustedes deben de desahogarse con Dios en vez de redes sociales. Solo te mete eso en líos. Pero aquí David, él se estaba desahogando con Dios. Mira, déjame te digo esto. Sí, Él es Dios y Él es santo y Él es todopoderoso, pero Él te ama. Y Él está interesado en tu vida. Y si tú te desahogas con Él, Él está listo para escucharte. Tú puedes venir con Él, con toda veraz, decirle lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. Y Él es lo suficiente maduro y grande y poderoso para poder recibir todo lo que tú tengas para Él. ¿Estás conmigo?
Lo otro que podemos observar de la vida de David es que él confía en el Señor. Salmo 56, él dice esto: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Te fijas aquí el secreto? Cuando tú confías en Dios, el miedo se te va. Pero muchas veces reemplazamos la confianza en Dios con preocupaciones de otras cosas. No lo dice aquí, pero bueno, es lo que podemos entender. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Está buenísimo esto. Porque hay gente a lo mejor que te critica. En tu trabajo no te quieren. Hay gente que dice cosas de ti. Hay gente que ni conocen, que ni conoces, que hablan de ti en redes sociales. Y muchos de ustedes se preocupan porque no te pusieron like. Se preocupan por lo que piensan de ti o dicen de ti. Mira, preocúpate por lo que dice Dios. Y si tú y yo metiéramos nuestra cabeza más en la Biblia que en redes sociales, se perdería ese miedo porque hubiera confianza en las cosas de Dios. Amén. ¿A que no digas eso es cierto? Salmo 27, sigue escribiendo David: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles. Es decir, hay gente que confía en otras cosas. Hay gente que confía tal vez en lo que antes tenían en el banco y como ahora no lo tienen, ahora tienen miedo. Hay gente que confía en ciertos tal vez líderes políticos o a lo mejor partidos políticos. Pero dice aquí David: pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú confías en el hombre, es muy posible que el hombre te va a quedar mal tarde o temprano. Aún mira, yo me trato de portar lo mejor, pero mi esposa te va a decir, hay veces que a lo mejor no soy el mejor el esposo para ella. Perdona, mi esposa. Esa es la verdad. Y dice, el hombre a lo mejor te puede quedar mal. Dice, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Otra cosa que podemos aprender de la vida de David es que él recuerda su pasado. Y cuando hablo de recuerda su pasado, no es recordar en la vieja persona que antes eras, los pecados que antes tal vez cometías, en las cosas mundanas que antes andabas. No, aquí yo me refiero que yo creo que David pausó lo suficiente para recordar todos los momentos que Dios había estado con él, que Dios le dio victoria. Mira, ponte a pensar por un momento. ¿Cuántas cosas difíciles tal vez has pasado en tu vida? Aquella situación económica, aquella enfermedad, que tú pensaste en el momento, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, lo superaste, aquí estás. Si lo estás escuchando es porque Dios te ha dado otra oportunidad, es porque Dios te sigue dando vida, es porque Dios te ayudó a superar aquel momento. Tal vez no de la manera que tú pensaste, o en el tiempo que tú pensaste, pero aún sigues estando aquí. Y creo que David, él tomó en cuenta esto también. Y creo que él recordó en aquel momento cuando él se enfrentaba con Goliat. Y la palabra dice en 1 Samuel, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Aquí David le está diciendo a Goliat, un gigante de 9 pies. Y David me imagino que era de mi estatura o tal vez menos, qué sé yo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Él se acordó de todas las victorias que Dios le había dado. Él se acordó de todos los momentos que Dios estuvo con él. No solo cuando ya de rey, pero de joven. Cuando él pastoreaba ovejas, se le acercaba tal vez un león o un oso, como Dios le dio la fuerza para poder vencer aquellas cosas. Cuando la crítica le cayó, Dios le dio victoria. Cuando su papá no creyó en él, Dios lo ungió como rey. Cuando sus hermanos lo echaban de menos, Dios le dio la fuerza para poder vencer a Goliat. A través de toda adversidad, él recordó que Dios estaba conmigo. Me encanta lo que dice el Salmo 27. Jehová es mi luz. Aquí David una vez más, él está escribiendo que aunque he pasado por todas estas circunstancias difíciles, él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército se acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué no va a temer su corazón? Porque él sabe, si aunque vengan 10,000 contra 1,000, si solo Dios está conmigo, Dios es todo que necesito. ¿Lo crees? Y él termina diciendo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es tiempo de que apagues las noticias y que abras tu Biblia.
Estuve hablando con una persona hace unos días llena de miedo y de ansiedades por lo que estaban diciendo en las noticias, por lo que estaban diciendo en redes sociales sobre las escuelas y cómo va a impactar a sus hijos y todo lo demás. Y yo le dije, bueno, le pregunté, ¿y qué dice la palabra de Dios? Dice, no sé. Bueno, a lo mejor debes de abrirla para preguntarle a Dios qué Él piensa de esta situación. Como dijo David, yo no voy a confiar sobre lo que dicen otros mortales. Yo voy a confiarme en lo que dice el Señor. Romanos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? David se animó a sí mismo recordando las liberaciones pasadas de Dios. Cuando tú te sientas angustiado, desanimado, recuerda cuántas veces Dios te ha librado de ciertas cosas. Yo te voy a ser sincero, pues uno también es de carne y hueso, ¿no? Y hay ciertas cosas muchas veces que en el momento que nos pescan desprevenidos y nos quieren desanimar. Una cosa que me ha ayudado a mí es, yo simplemente me pregunto, bueno, ¿cómo me va a afectar en 5 años? ¿Esto cómo me va a afectar en 50 años? Y la buena es cuando te preguntas, bueno, ¿esto cómo me va a afectar en 100 años? En 100 años yo voy a estar en la presencia de Dios. Lo que mi vecino piense de mí sale sobrando. ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Cuando te enfrentas tal vez con una decisión de negocio, ¿esto cómo me va a afectar en 100 años? Es muy posible que esto sea una transacción ilícita y haya un provecho inmediato, pero esto me va a avergonzar delante de la presencia de Dios. En mi relación, ¿cómo trato a mi cónyuge? ¿Voy a estar orgulloso de esas decisiones delante de la presencia de Dios en 100 años o es algo que me voy a avergonzar, que prefiero que se borre de la cinta de mi vida? ¿Esto cómo me va a afectar en 100 años? A mí me ayuda dormir en paz y tomar mejores decisiones cuando me hago esa pregunta. Y ojalá que también te dé a ti el mismo ánimo. ¿Estás conmigo todavía? Otra cosa, David, él habla de vida. Proverbios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea que tú y yo podemos controlar nuestro entorno con nuestras palabras. Y a lo mejor tú conoces a personas que hablan puras palabras profanas o negativas. Y hasta te duelen los oídos y sales desanimado de la casa o de la oficina de ellos. Como que te quieres sacudir, ¿verdad? Quieres que tu abuelita te barra con un huevo. Eso no funciona. Pero sé que algunos lo practican todavía. Lee la palabra de Dios, por favor. Bueno, no desviándonos y hablando de nuestras culturas latinas. Pero ¿qué es lo que Dios habla de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Quiere que nosotros hablemos palabras positivas, porque en nuestra lengua está el poder de vida o de muerte. Y ¿sabes qué? Si no tienes nada positivo o edificante que decir, pues no digas nada. Nos harás a todos nosotros un favor. Mejor guárdate en silencio. Ahora, si Dios te da palabra que le des a alguien, palabra de ánimo, palabra que les va a edificar o bendecir, compártela, si no, guárdatela. ¿Estás conmigo? Sonríe. Puras palabras positivas. Lo otro que podemos ver de David, una cualidad que me encanta de él, es que él le pregunta a Dios qué es lo que debe de hacer. En estos días de la tecnología y todos tenemos contacto con un mundo entero a través de nuestros dispositivos, le preguntamos a medio mundo que qué piensan de esto, o tal vez tomamos decisiones usando la decisión popular de nuestra cultura. David no hizo eso. David no le preguntó a los 600 hombres que un momento estaban por él y en otro momento lo están a punto de apedrear, no les pregunta a ellos qué es lo que debemos de hacer, sino que fíjate, David pregunta al Señor, ¿debo perseguir a esa banda de malvados? Ahora, esta es la gente, los contrarios, que se llevaron a su esposa, que se llevaron a sus hijos, que se llevaron sus bienes, de él, de sus mejores amigos, de sus soldados. Y te fijas que él no usó su emoción para tomar una decisión. Muchas veces nuestras emociones nos causan más mal que más bien.
Y a lo mejor tú estás pensando, sí, me arrepiento de aquella cosa que hice o dije. El momento te ganó. ¿Y qué es lo que hace él? Él le pregunta a Dios. No se basa sobre opinión popular, no se basa sobre su propia emoción, tampoco se basa sobre lo que él piensa que debe de hacer. Porque fácil él pudo haber dicho, venganza. Venganza, vinieron contra mi esposa, contra mis hijos, llevaron mis cosas, venganza. Ojo por ojo. No, él le pregunta a Dios, ¿lo debo de perseguir? O sea que David no asumió saber qué hacer. Pensaba que debería hacer a lo mejor, pero se detuvo. Y le preguntó a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y a lo mejor tú estás aquí y te encuentras en ese lugar en tu vida donde no sabes exactamente qué es lo que debe de hacer. Has escuchado opinión de muchas personas, pero tal vez es tiempo que pauses, ores y busques la presencia de Dios y le preguntas a Él, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Su palabra y oración creo que te van a dar la respuesta que tú estás buscando. Dices tú, Darío, pero es que yo no soy una persona muy sabia. Santiago te dice eso. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. O sea, Jesús dijo que no tienes porque no has pedido, que si tocas la puerta se te va a abrir. Entonces pídele a Dios aquello que estás necesitando. Si quieres dirección, Él te da dirección. Si quieres propósito, Él te va a revelar cuál es el propósito de tu vida. Último, ya para terminar, iglesia. David, él era un adorador del Señor. Él adoraba a Dios en todo momento. Las cosas yéndole bien o estando tal vez difícil, en situaciones malas, él adoraba a Dios. Aunque no lo pensara en el momento, aunque no lo sentía. Salmo 103, aquí David está escribiendo y él dice, bendice alma mía al Señor, bendice todo mi ser su santo nombre. Yo aquí me quiero imaginar que en un momento difícil de su vida, cuando tal vez él no siente hacerlo, no piensa hacerlo, él aquí está reprendiendo a su propia alma, o su alma tal vez reprendiendo a su propio cuerpo y decir, bueno, no es lo que tú quieres hacer, pero es lo que vamos a hacer, vamos a confiar en el Señor. La situación está difícil, pero alma mía, tú vas a bendecir el nombre del Señor, tú vas a adorar el nombre del Señor. Sabes, hace unos minutos estuvimos aquí con el grupo de alabanza, estuvimos alabando, adorando el nombre de Dios. Unos de ustedes estaban bien conectados con la presencia de Dios y unos de ustedes tenían cara que si te quitamos ese cubrebocas podríamos ver tu rostro que tenías cara de que no querías estar aquí. Qué oportunidad perdida de tu parte, ¿eh? Estás en la casa de Dios y tienes la oportunidad de alabarlo. No hago menos de tu situación, de tu dolor, pero tienes la oportunidad de tocar el cielo a través de adorar a Dios. Y déjame te digo, cuando tú y yo expresamos esa fe permite que nazca una esperanza. Y así como aquellos animalitos que no se permitían ahogar porque sabían que la mano de su amo los iba a rescatar, tú y yo podemos aprender de ellos y podemos aprender a animarnos. Dice, bendice alma mía al Señor, bendiga toda mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y tal vez aquí tienes que pausar y recordar que si estás aquí no es por pura coincidencia, no es por suerte. La suerte no existe, es porque la mano y la bendición de Dios ha estado contigo y Él no ha terminado contigo. ¿Lo crees, iglesia? Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los próximos en www.palmvalleychurch.com.